gravísima situación que se vive hasta ahora en Medio Oriente, cerca de 500 muertos con los ataques que en las últimas horas ha ejecutado Israel en el territorio del Líbano. Noticia de Estados Unidos porque precisamente van a enviar más tropas al Medio Oriente a medida que aumente la violencia entre Israel y Hezbollah. Una intervención militar por parte del gobierno de Joe Biden de los Estados Unidos. Eso es lo que se está viendo en el Medio Oriente con el anuncio de que se enviarán tropas como también armamento a lo que es la zona de conflicto entre Israel y el Líbano. Todo esto en medio de la pelea bastante fuerte entre las fuerzas de Israel con Hezbollah, para intentar controlar la situación de tensión que se da en la región y que amenaza con escalar en toda una guerra regional. Empezamos aquí en Noticias de Estados Unidos porque precisamente van a enviar más tropas al Medio Oriente a medida que aumente la violencia entre Israel y Hezbollah. Israel lanzó hoy cientos de ataques aéreos en el Líbano, donde fallecieron más de 300 personas. Desde Washington, D.C., Pedro Rojas nos reporta. Adelante, Pedro. Definitivamente es un día bastante catastrófico para el sur del Líbano. De acuerdo a cifras emanadas por la autoridad médica de esa región, cerca de 300 personas han fallecido y más de 1000 han resultado heridas luego de este día de intensos bombardeos aéreos por parte de fuerzas de Israel en el sur del Líbano. Lo que ocurre es que este era un hecho que se había venido dando de alguna forma, enfrentamientos irregulares entre militantes de Hezbollah y también fuerzas de Israel en el norte de ese país. Lo cierto es que ahora se ha iniciado lo que podríamos llamar un conflicto real frontal entre lo que es el ejército de Israel y los combatientes de Hezbollah allá en el sur del Líbano. De hecho, el primer ministro de Israel emitió un video alertando a los residentes para que simplemente evacuaran el lugar. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Todo esto ocurre mientras aquí en Estados Unidos el Departamento de Estado ha emitido una alerta a los ciudadanos estadounidenses que viven en el Líbano para que abandonen ese país lo más rápido posible a través de vuelos comerciales mientras continúen disponibles. Además, la Casa Blanca está monitoreando todas las acciones bélicas en la región con temor a la posibilidad de un nuevo inicio de conflicto bélico, en este caso en el norte de Israel y en el sur del Líbano, lo que podría desatar muchas tensiones. Además, países como Irán y Turquía han criticado fuertemente las acciones del gobierno de Israel. Ahora hay que tomar en cuenta que esto se da en un contexto donde ha habido una gran cantidad de muertos. Se ha dado incluso una serie de ofensivas con bombardeos por parte de Israel en contra del sur del Líbano para eliminar tanto a líderes como a militantes del grupo terrorista Hezbollah, que recordemos que tiene vínculos muy fuertes con Irán, una teocracia islámica de la rama chiita del Islam. Y dentro de eso se han generado ya cientos de muertos, con números que ya se acercan a los 500 y que han generado bastante condena en el mundo árabe, como también en una parte no menor del mundo occidental. Una situación que se vive hasta ahora en Medio Oriente, cerca de 500 muertos con los ataques que en las últimas horas ha ejecutado Israel en el territorio del Líbano. Así que totalizan cerca de 1.100 objetivos que han sido bombardeados por la aviación israelí en distintos lugares del Líbano, haciendo pensar también para muchos analistas que esto puede ser una oleada aún mayor dentro de los próximos días y donde se tensiona todo en Medio Oriente, porque ya hemos hablado de Irán, financista de Hezbollah, que también ha condenado estos ataques, y también, por supuesto, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza desde hace ya bastante tiempo. De todas maneras, hay que comprender que esto no es porque sí, no es que Israel está atacando simplemente porque sí, sino que hay que entender el contexto de por qué Hezbollah ahora está en enfrentamientos directos armados con Israel, con bombardeos mutuos, como también con una posible invasión. Que aunque Israel está diciendo que no tiene intenciones de invadir el Líbano, esto no es muy creíble tomando en cuenta la movilización de tropas y los discursos que se están dando a nivel de la política israelí. Pero, ¿por qué pasa esto? En temas recientes, esto se da como consecuencia del conflicto en desarrollo en la Franja de Gaza entre las fuerzas de Hamas con lo que es Israel, particularmente la lucha palestina e Israel. Y dentro de eso pasó que Hezbollah, el grupo islamista chiita que controla prácticamente la mitad del Líbano en su zona sur, principalmente de la mitad del país,
y también es uno de los grupos terroristas y paramilitares más grandes y organizados del mundo, bueno, dentro de eso, ellos amenazaron a Israel que si no se detenían en su conflicto, lo que ellos llaman la invasión de la Franja de Gaza y la masacre que según ellos está dando a nivel de la población palestina, ellos iban a empezar a enfrentar y atacar de manera armada, generando una guerra de dos frentes contra Israel. Eso es lo que se dio. Y ellos eventualmente fueron los primeros en enviar bombardeos que después fueron respondidos por Israel. Y Israel, como es históricamente lo que ocurre, recibe primero el ataque de ya sea grupos armados o también de grupos terroristas o de a veces otras naciones árabes y suele responder con mucha más fuerza y termina aplastando militarmente al otro. Entonces empezaron los primeros bombardeos por parte de Hezbollah. Y posteriormente lo que terminó ocurriendo es que Israel ha estado bombardeando de manera continua y mucho más potente que lo que puede hacer Hezbollah al sur del Líbano, donde tienen su base, lo que ha generado la cantidad de muertos que se están dando actualmente. Pero esto no comenzó ahora. Ha habido conflictos militares en el Líbano, como en parte de Siria, con Israel desde hace mucho tiempo. Con Hezbollah hay décadas de conflicto armado que aumenta o baja dependiendo del tiempo. Pasa lo mismo con la causa palestina, que tiene constantes enfrentamientos armados a lo largo de las décadas desde que Israel existe como un Estado. Y no hay que tomar en cuenta, además no hay que olvidar, que esto se da muchas veces con el apoyo de otros países árabes que nunca han sido muy amigables con Israel y desde que existe como país lo han intentado invadir numerosas veces. Más allá de que en los tiempos actuales eso ya no ocurra demasiado, pero siempre hay una cierta simpatía para estos grupos que tienen conflicto con Israel. Y como consecuencia de esto también se han asesinado a una parte no menor de dirigentes de Hezbollah, tanto así que altos mandos militares como también de personas que se estaban en control de operaciones han sido asesinados en estos bombardeos y intentos de eliminar a sus liderazgos, no todos, pero gran parte de ellos, y hay una gran cantidad de temor dentro de lo que es el Líbano, porque uno de los bombardeos recientes que se hizo fue que en aparatos tecnológicos como beepers, como también celulares, radios distintos, los habían logrado interceptar antes de que llegaran al Líbano las fuerzas especiales de Israel, los habrían abierto y desarmado, le habían colocado de manera sin que se notara bombas al interior de esto, y no se sabe desde hace cuánto, tal vez hace años que tenían preparado esto, y recientemente lo hicieron explotar, asesinando a gran cantidad de líderes, de militantes de Hezbollah, también a civiles inocentes que quedaron afectados, y muchas otras personas que quedaron completamente mutiladas. Muchos de ellos perdieron miembros de su cuerpo, muchos de ellos su aparato reproductivo, porque muchas de las cosas que explotaron, por ejemplo celulares o beepers, los tenían en los bolsillos del pantalón, y cuando eso explotó con una bomba, se pueden imaginar los resultados, ¿no? Lo que ha generado bastante pánico allí, y por lo mismo, a medida que continúan estos bombardeos y que podrían derivar en una invasión, que es bastante probable, está habiendo una escalada de refugiados en el Medio Oriente, porque Israel le dijo a los habitantes civiles del sur del Líbano que tenían que abandonar el territorio para no ser bombardeados, lo que ha generado un éxodo masivo de personas que van al norte de su país, pero que esto podría derivar en crisis migratorias que afectan particularmente a otros países árabes o incluso al mundo europeo. Y es por eso que finalmente Estados Unidos está buscando intervenir, porque tiene temor de que esto escale aún más y ellos no quieren que esto ocurra, especialmente a medida que se acercan las elecciones presidenciales que están muy peleadas entre Donald Trump y Kamala Harris, y para qué decir los efectos que esto podría tener a nivel migratorio, geopolítico y posiblemente incluso a nivel de recursos como el petróleo en el largo plazo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación crítica y que sigue escalando, generando incluso intervenciones de carácter militar con envío de tropas como también de armamento de los Estados Unidos, que se desarrolla actualmente en el Medio Oriente y que podría derivar en una invasión de Israel al Líbano, aumentando a otro conflicto armado además del que ocurre ya en la Franja de Gaza? ¿Cuál es la posición correcta? La del mundo más bien árabe, particularmente lo que se está dando en el Líbano, que están con temores de una invasión. Tendrá razón Hezbollah, ese grupo terrorista, tendrá razón Israel. ¿Y cuál creen que es el plan de Estados Unidos a largo plazo? ¿Seguir apoyando a Israel a pesar de todas estas situaciones o cambiar su política exterior? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar noticias de cualquier parte del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.